A mí me parece muy loable lo que ustedes están haciendo desde hace tantos años. O sea, no en balde. A Oriol hace rato que se había reconocido con el Premio Nacional de Trabajo de Cultura Comunitaria. Pero ahora se le otorgó el premio al grupo. Un grupo que viene trabajando desde hace más de 20 años, son 25 años aquí, ¿no? 25 años y es un grupo que se ha convertido en un referente de este tipo de trabajo en el país. Antes lo había hecho de una manera muy parecida, no exactamente igual. Había abierto un camino el grupo Teatro Escambray, que fue pionero en esto. Cada vez que nosotros hablamos del grupo de trabajo cultural comunitario, siempre pensamos en lo que hizo Sergio, en lo que hizo Hilda, en lo que hicieron todos esos actores. También un grupo de dramaturgos, de pensadores también que vinieron, se sumaron, de estudiantes universitarios, profesores universitarios. La doctora Polotti y Elmo estuvieron, participaron de esa experiencia tan rica, tan enriquecedora, ¿no? Y que dejó tanto para el teatro y para la cultura cubana. Después se han desarrollado experiencias más o menos similares, que yo creo que son parte digamos, de ese ademán de universalización, digamos, que la revolución impulsó, de universalización de la cultura y del gesto de la vanguardia. O sea, la revolución viene a hacer eso. Cómo llevar de verdad el arte de vanguardia y no un arte que se conciba con un criterio mercantilista, sino de verdad un arte riguroso. Yo se lo decía yo a los artistas, de llevarle lo mejor de lo que se puede hacer al público nuestro. Nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que eso significa y del valor que eso tiene. Ayer yo hablando con los muchachos de Lisa se lo decía, de que nosotros aquí en nuestro país, gracias a la política cultural, auspiciamos un arte sin afeites de ningún tipo. Aquí a nadie se le dice, no, ponle un poquito de sexo a este capítulo en esta novela, o súbele un poquito la temperatura aquí al tema político para que esto... No. Aquí de verdad disfrutamos de una plena libertad para crear. De una plena libertad para crear. Y sin embargo, ese es uno de los grandes blancos, ¿no? de la campaña de difamación contra nosotros. Es como si nosotros fuéramos el paraíso de la censura, constantemente hablando de la censura. ¿De qué censura se va a hablar en nuestro país cuando el arte se ha convertido, se ha masivizado de esa manera, cuando es un país que está sembrado de instituciones culturales de una punta a la otra, cuando tenemos, siendo un país pobre realmente y bloqueado, tenemos 38 escuelas de arte en el país y la única condición para entrar a ellas es tener talento? Aquí está el ejemplo, Cuando los mejores artistas nuestros están participando de acciones como esta en diferentes espacios. Es decir, nosotros podemos vivir orgullosos de verdad, vivir orgullosos de esa política cultural, del enfoque de esa política cultural y de los resultados de esa política cultural que nos ha traído hasta aquí, y que nos ha traído hasta aquí con
con proyectos y con resultados como este que estamos viviendo aquí. Realmente preocupado por su relación con este público, por la transformación de la comunidad realmente. Y de esa misma manera, como hablamos del Teatro Los Elementos, como hablamos del Grupo Teatro Cambrai, pudiéramos estar hablando de lo que hace la Cruzada Teatral de Guantánamo, de lo que hacen los teatreros de Granma, de lo que hacen, tanto de lo que hacen los Colines, de lo que ha hecho Silverio durante tantos años, de lo que han hecho nuestros trovadores yendo a tantos lugares, de lo que hace Silvio Rodríguez, por ejemplo, que hace un arte, ya sabemos, el rigor y la universalidad de esa obra, y sin embargo, su escenario fundamental de los últimos años ha sido precisamente el escenario de los barrios compartiendo. Ahí hay una vocación, ahí detrás de eso hay un concepto de qué cosa es la cultura, de qué representa la cultura para nosotros, de qué valor tiene la cultura en la sociedad nuestra, qué valor le otorgamos, cuál es el sentido que nuestra vanguardia le ve a su trabajo, cuál es el sentido que le ve a su trabajo, cuál es el sentido de la realización plena para un artista dentro de nuestro país. ¿Cuál es el sentido de la realización plena para un artista cubano que comparte este proyecto? No es convertirse en un millonario, no es mercantilizar lo suyo, es sobre todo poder dar, poder entregar y recoger, sí, el aplauso, la admiración, pero sobre todo el crecimiento que propicia eso en nuestra gente. El proyecto nuestro, el proyecto de la Revolución Cubana, desde un inicio le dio espacio a la cultura. Este año estamos celebrando, yo lo decía hoy, los 60 años de las palabras intelectuales, estamos celebrando los 60 años de la fundación de la UNIAC, estamos celebrando los 35 de la Asociación Hermanos 6, pero estamos celebrando también los 60 años de la campaña de alfabetización, ese primer gran ademán cultural de la Revolución. Después de eso todo fue posible. Y qué lindo volver a estos lugares, venir a estos lugares y ver que ya a ningún niño de aquí, bueno, es que es tan difícil hablar, porque es que en el sentido de que yo le decía hoy allí, sería muy difícil imaginar ya para cualquiera de nosotros, para cualquier cubano de los que estamos vivos hoy, qué cosas eran estas montañas antes del 59. ¿Cuántas escuelas habría por aquí? Cuba al inicio del 59 éramos más o menos unos 6 millones de habitantes, 6 y algo, y había 1,5 millones de analfabetos. Bueno, qué hermoso llegar aquí, todos esos niños escolarizados, todos esos niños participando de un hecho cultural de esa envergadura, con artistas de primer nivel y artistas que se están entregando de esa manera y que están compartiendo lo que hacen y que se convierte en un hecho verdaderamente enriquecedor y de enriquecimiento mutuo, como les decía, ¿no? Esa es la obra de la Revolución. Entonces, venir aquí a Teatro Los Elementos, bueno, desde hace rato yo quería, tengo una amistad con Oriol desde hace muchos años, pero una amistad que se funda sobre todo en la admiración hacia su trabajo, a su constancia, Oriol es un guerrero, es un batallador permanente, realmente, y ha defendido este proyecto. Yo creo que con mucha razón y por muchas razones, ¿no? Y precisamente por esas mismas razones nosotros estamos obligados a ayudarlo. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, aplaudir lo que se hace aquí y comprometernos más todavía en tratar de ayudar a este proyecto y a todos los proyectos que, como este proyecto, estén buscando transformar, estén buscando aportar, estén buscando entregar el trabajo de nuestros artistas. Tendríamos que ser nosotros muy miopes, ideológica, políticamente y culturalmente, para no darnos cuenta del valor que tiene tener un proyecto como este sembrado aquí en la premontaña, todo lo que puede irradiar en términos de cultura, en términos políticos. El secretario decía lo que han hecho ellos, más allá del trabajo artístico propiamente dicho, lo que representan ellos. Y ellos son una muestra de lo que hacen nuestros artistas en nuestro país. Ahora se está hablando mucho, ustedes saben, ha habido aparte del bloqueo, ¿no? Porque el bloqueo, 240 y tantas medidas,
que aprobó Trump y que esta administración ha mantenido. Pero esta administración se ha esmerado para aprovechar la COVID como una oportunidad y ponerle mucho más recursos, mucho más dinero a la campaña contra Cuba, a la campaña de subversión contra Cuba y al intento de utilizar la cultura con fines subversivos y al intento de dividir al movimiento artístico y enfrentarlo a las instituciones de la revolución. Y se vende la idea de que los artistas están enfrentados a la revolución, de que los jóvenes están enfrentados a la revolución. Bueno, el mayor mentiz a eso lo da precisamente el trabajo de artistas como ustedes. Lo dan esos jóvenes que están contribuyendo ahí. Yo lo decía allá en México, ahora en el Cervantino. El mejor mentiz está ahí encima del escenario. Qué orgullo sentimos nosotros allá en México, viendo actuar a nuestros artistas, la profesionalidad, el extraordinario nivel artístico que mostraron ahí, la admiración que dejaron en el público mexicano. Eso se dice fácil, pero eso es fruto de un esfuerzo tremendo. Detrás de eso hay muchos recursos, hay mucho trabajo, hay mucha entrega de muchas personas. Y nosotros, como bien decía Luis Emilio, es verdad que tenemos muchos problemas, pero a veces no nos damos cuenta de lo inmensamente rico que somos, de las cosas tan hermosas que hemos logrado. Y allí uno puede constatar eso cuando se enfrenta a esa otra realidad y puede comparar un país mucho más, digamos, rico que nosotros, como es un país pobre, que no tiene grandes recursos minerales y materiales, que tiene una economía de servicios que es el resultado, porque Cuba vive sobre todo de los servicios que prestan los recursos humanos que ha formado la revolución. Los recursos humanos que ha formado la revolución, sino que son esos médicos, qué cosas son los recursos humanos que prestan hoy servicio en el turismo, qué cosa es la cultura, qué cosas son los instructores deportivos nuestros en el mundo, qué cosa, bueno, la vacuna, la ciencia, qué cosa era eso ante la revolución, cómo imaginar eso. Entonces uno tiene que sentir orgullo y tiene que mirar esas cosas cuando se enfrenta a una coyuntura como esta. Y es tremendamente hermoso y reconfortante, como les decía, venir aquí y vivir esta experiencia, de plenitud. Me acuerdo ahora del Che que decía, somos más libres porque somos más plenos, realmente. Y sí, somos más plenos por eso. Eso no lo entienden. Nuestra aspiración y nuestro sentido de la libertad y de la felicidad no tiene nada que ver con el que promueve el capitalismo, de tener y tener y tener, que ser feliz es tener y tener. Para nosotros la libertad consiste en otra cosa, tiene que ver con un crecimiento humano, tiene que ver en primer lugar con un sentido de la justicia. Siempre recuerdo a Hart que decía que la primera categoría de la cultura era la justicia. La justicia. Y buscando esa justicia nos hemos ido encontrando, buscando esa justicia. Los cubanos hemos ido encontrando un derrotero para nuestra nación. Buscando esa justicia hemos tenido que ir a la manigua. Y buscando esa justicia hemos hecho una revolución que tiene más de 100 años y seguimos buscándola. Cuando Martí venía hacia acá, le escribió a Juan Gualberto Gómez, le decía, alcanzaremos toda la justicia. Bueno, en eso estamos hoy. En eso estamos, por tratar de hacer un país más justo, más hermoso, más lindo, más pleno. Y en ese batallar, la cultura tiene un papel insustituible. Insustituible. Nosotros no pudiéramos imaginar a la revolución cubana, no pudiéramos imaginar lo que significa el socialismo cubano si no pensamos en el papel central que tiene la educación y que tiene la cultura. Cuando hablamos de la prosperidad que nosotros queremos para este país, claro que hablamos de una prosperidad económica. Por supuesto que el socialismo no es sinónimo de pobreza. Por supuesto que si no tuviéramos bloqueo estuviéramos mejor. Por supuesto que vamos a seguir luchando para que nos quiten el bloqueo y no nos vamos a cansar. Porque recuerdo que Fidel, en su última intervención, decía que los revolucionarios teníamos que martillar y martillar con nuestras verdades. Y esa verdad la vamos a seguir enarbolando y vamos a seguir denunciando ese crimen, porque es un crimen con este país, de esos abusadores. Porque lo que son unos abusadores.
Y por supuesto que queremos salir de la pobreza. Es una lucha que tenemos, pero no solamente es un progreso de tipo económico, no es una prosperidad de tipo económico cuando decimos que estamos buscando un socialismo próspero y sostenible. Esa prosperidad tiene que ver también con otros valores, tiene que ver en primer lugar con el sentido de la justicia, tiene que ver con el sentido de solidaridad humana, tiene que ver con esa fraternidad que queremos lograr en nuestra gente y con esa posibilidad para vivir esa plenitud. Y eso se logra únicamente a partir de la cultura. Y en eso es vital el papel de los artistas y el papel de personas que quieran entregarse como lo han hecho ustedes. Hay que saber ver ahí. Yo creo que nuestros cuadros en la cultura tienen que tener esa profundidad en la mirada de saber aquilatar cuál es el valor profundo que tiene la cultura en la transformación que estamos buscando nosotros en la sociedad. ¿Por qué es que tenemos que apoyar con todo lo que tengamos y todo lo que podamos? Y tenemos que unirnos cada vez más a los artistas, porque eso tiene un valor que no se puede lograr, es insustituible. Lo que logra la cultura, los resortes que tiene el arte para conseguir ese diálogo enriquecedor, esa transformación, no lo tiene ninguna otra disciplina del saber. No lo tiene. ¿De qué manera, qué fórmula matemática encierra, no sé, los sentimientos que puede despertar la verdadera poesía, que puede despertar el arte? Eso no se puede de otra manera. Y por eso es que la revolución se empeña en apoyar el arte, en apoyar la cultura. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas bien. El presidente nos lo está diciendo. O sea, lo mejor que podemos hacer nosotros, el aporte que podemos hacer nosotros en este momento, lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas bien. Si todo el que tiene una responsabilidad y todo el que se dice revolucionario trabajara por hacer las cosas bien, bueno, nosotros estuviéramos mucho mejor. Entonces tenemos que consagrarnos nosotros al trabajo. Y hacer las cosas bien, en este caso, significa apoyar todo lo que podamos a proyectos como este. Apoyarlo, buscar los recursos. Estamos obligados a desarrollar potencialidades para la exportación, para buscar recursos para la cultura. Qué bien que se está pensando si hay un potencial aquí para la captación de recursos para la cultura y para el propio proyecto, para el municipio, para el desarrollo local. Qué bien que estemos pensando en eso. De eso se trata cuando el presidente dice que hay que innovar. De eso se trata. Nosotros hemos sido muy paternalistas también en la cultura. Estamos pensando en fórmulas que permitan desarrollar la cultura a partir de sus propios recursos y de lo que pueda aportar ella misma. Ahora mismo tenemos nosotros más de 21.000 músicos profesionales, por ejemplo, y estamos trabajando en una propuesta de transformación de ese sistema empresarial. Esa música que es un potencial extraordinario que tiene la cultura cubana, bueno, cómo eso puede convertirse en una fuente de ingresos real, cómo nosotros nos encadenamos con los servicios turísticos y conseguimos otro tipo de beneficio en términos económicos para la cultura. Yo creo que esas experiencias hay que ensayarlas también a nivel local. Y cuando se habla de desarrollo local, no se puede hablar de desarrollo local de espaldas al trabajo cultural. A nosotros nos preocupa mucho, a mí me preocupa mucho cada vez que se habla de desarrollo local y que pueda el entusiasmo llevar a alguien, no, vamos a cerrar aquí y vamos a poner un audio ahí y alguien que se ponga a hacer piruetas. No. Eso no es desarrollo local. Eso no es desarrollo local. Pero hay que implicar a la cultura. La cultura es clave en el desarrollo local. A espaldas a la cultura, ¿no? Es imposible concebirlo también. Y yo creo que un municipio como este, por ejemplo, tiene potencialidades muy particulares. Y ustedes han sido en esto muy avesados, han abierto un camino, Y me parece a mí que eso tiene un valor que nosotros tenemos que celebrar, ¿no? Y en ese sentido, nada, Oriol, yo realmente, a mí lo que me da es pena, porque vengo con muy poco tiempo, pero al mismo tiempo, mira, hemos vivido un día extraordinario,
Un día extraordinario. Yo y el resto de los compañeros que vienen con nosotros. Un día extraordinario porque eso nos enriquece. Eso nos da a nosotros mucha fuerza para seguir trabajando. Eso es lo que nos hace reconciliarnos con las horas que le dedicamos al trabajo y lo que venimos es a aprender y a recoger de ustedes para seguir corrigiendo el tiro y hacer las cosas mejor. Eso es lo que hace reafirmarnos a nosotros de que tenemos que seguir desarrollando ideas alternativas para que estos proyectos, digamos, se fortalezcan e incluso proliferen otros. Estas experiencias hay que darlas a conocer. El presidente habla permanentemente del papel de la comunicación social. Bueno, cuánto se conoce lo que hace este proyecto, cuán capaces hemos sido de nosotros dar a conocer lo que un proyecto como este ha aportado, lo que significa. Yo creo que todos estos referentes hay que mover. Hemos estado nosotros trabajando en los últimos meses en La Habana con un grupo de comunidades desfavorecidas. El presidente en persona nos lo pidió y ha encabezado ese trabajo. Y aquí están los compañeros de cultura comunitaria, los instructores de arte, que lo saben, que son los que más directamente están trabajando. Y ahí hay un grupo de artistas muy implicados. Pero estos proyectos tienen mucho que aportarnos a nosotros para generalizar experiencias como estas ahí, aplicar experiencias como estas ahí. Yo creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo. Entonces, nada, darte las gracias, dar las gracias aquí a tu grupo, a los actores, a Nelson. Qué maravilla que Nelson tenga aquí una galería. Qué maravilla que uno de los grandes maestros de las artes visuales cubanas esté aquí trabajando junto con ustedes. Que ustedes puedan canalizar toda esa vocación que él tiene, porque sabemos que Nelson es así. Es una persona de una generosidad extraordinaria, pero es un gran artista, y que lo que se esté exponiendo aquí sea arte de verdad, un arte de verdadera vanguardia. Eso nosotros no podemos medir el valor de eso, de esa acción, de ese gesto. No lo podemos medir, ¿no? Eso no se puede cuantificar en dinero, en número. No hay matemática para medir el valor de lo espiritual y del beneficio que eso deja en términos espirituales. Bueno, qué bueno que se le da cabida a eso. Qué bueno que podamos hacer lo de las becas y que encuentren espacio aquí en este ambiente algún poeta, algún dramaturgo, algún narrador. Qué bueno que podamos hacer eso. Qué bueno que ustedes están abiertos a ese tipo de colaboración. Y qué bueno que reciben el apoyo de las autoridades, que hay aquí una... Se nota esa sinergia, como dicen ahora, sí, en positivo. Hay esa articulación que es la que tiene que haber. Entonces, nada, ¿qué te voy a decir? Felicitarte, de verdad. Gracias. Felicitarte por tu trabajo.